Muy buenos días, les estoy saludando de nuevo en esta mañana, inicialmente dando gracias a Dios porque nos ha concedido un día más de vida y de salud. Ha sido voluntad del Señor que hoy nos podamos reunir y podamos abrir los ojos y contemplar este día maravilloso que Él ha creado para nosotros. Como siempre, estoy invitando para que continuemos en este tiempo devocional a nuestro Señor, los hermanos de la Iglesia Cristiana Siervos de la Palabra de Palmira, los hermanos que también son miembros de esta iglesia y que están fuera de la ciudad de Palmira, un saludo para ellos, un abrazo, y las demás personas invitadas, amigos y familiares que están compartiendo, escuchando este devocional en sus casas, con los hermanos, y personas que tal vez les has compartido este link y desde sus casas están escuchando esta meditación y esta oración de la palabra. Oramos por ellos para que siga Dios obrando conforme a su voluntad en la vida tanto de ellos como en la nuestra. Damos gracias al Señor por eso. Vamos entonces a continuar y vamos a leer, como lo estamos haciendo todos estos días, la Escritura para orar conforme a la palabra de Dios. La hermana Gladys, quiero pedirle el favor que nos acompañe en la lectura de la Escritura para orar. Vamos a leer, hermanos y amigos, el Salmo 119, versículo 89 al 93. Repito, Salmo 119, versículos 89 al 93. Leamos la palabra. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Amén. Oremos todos al Señor conforme a la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este momento, por tus bondades, por tus bendiciones, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Gracias por esa obra que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por la obra que vas a hacer en las vidas de muchas de las personas, Señor, que a través de este tiempo de devocional, de oración y de palabra, tú, Señor, has abierto los oídos, has transformado esos corazones y harás ese milagro de cambio en estas vidas, Señor. Vas a producir un nuevo nacimiento para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y llegará la salvación a la vida de tus escogidos. Te damos gracias, mi Señor, porque ese milagro va a suceder en la vida de muchos de los que están escuchando esta reflexión. Oramos, Señor, por ellos y oramos por los que, Señor, sabemos que tú te has glorificado en nuestras vidas para que sigas, Señor, guardándonos para tu gloria. En tu ley, Señor, nos deleitamos. Si tu ley no hubiese sido nuestra delicia, yo ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Qué sería de nosotros sin tu palabra? Ella es nuestra guía, ella ilumina nuestro camino. Ella nos redarguye, nos transforma, nos instruye, nos forma, nos prepara con el poder del Espíritu Santo, quien nos da entendimiento de tu palabra, quien produce en nosotros y ese cambio con el poder de la palabra de Dios. Crecemos en santidad para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios. Nunca jamás nos olvidaremos de tus mandamientos, que nunca olvidemos tu palabra, Señor, pues ella es, debe ser y será nuestro deleite a diario, Señor, porque con ellos tú nos vivificas. Tu palabra, Señor, es refrigerio a nuestra alma cansada, pues en ella encontramos las promesas tuyas para tu pueblo. Y también encontramos las advertencias, Señor, cuando no se está sometido a tu verdad. Guárdanos, Señor, en tu verdad, que nos deleitemos en ella, que no la olvidemos, Señor, que en los momentos difíciles y amargos, como los que está viviendo hoy el mundo, Señor, se recuerde tu palabra, que tu Espíritu traiga a nuestra memoria esos versículos
que nos dan ánimo, que nos levantan, que nos sostienen, que nos hacen crecer y entender esa esperanza que tenemos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, guárdanos, Padre, para tu gloria. No nos dejes caer en tentación, Señor, no nos dejes en el desaliento, en el desánimo. Sosténnos, Señor, guárdanos, danos fuerza, levántanos, Padre. Dependemos de ti, Señor, cada uno de nosotros. Te damos gracias, mi Dios. Continuamos leyendo la palabra. Ahora leamos esa misma porción, el Salmo 119, del versículo 94 hasta el 96, estos últimos versículos, 94, 95 y 96. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Amén. Tuyo soy, dice el salmista. Tuyo soy, nos recuerda esta palabra. Tuyo somos, Padre. Tuyo somos, Señor, porque nos compraste con sangre, a precio de sangre, a precio de vida, la vida de nuestro Señor Jesucristo por la de nosotros. Gracias te damos, Señor, por habernos comprado con ese precio tan alto, sin nosotros merecerlo, sin nosotros, Señor, ser nada ni tener el más mínimo privilegio para ello, Señor. Gracias te damos, Padre, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a guardar siempre esta verdad, a vivirla, a creerla para tu gloria, que glorifiquemos a Cristo en nuestras vidas, que reflejemos y mostremos ese cambio, ese llamado eficaz que tú nos has hecho, Señor, que consideremos tus testimonios a cada momento, que evaluemos todo por el tamiz de la palabra, el qué hacer, el cómo hacer y el qué decir y el cómo decir, cada una de las cosas que hacemos en nuestra cotidianidad, Señor, que de presente siempre recordemos que debemos darte la gloria a ti, porque para ti es la gloria hoy, por siempre y para siempre. Gracias, mi Señor. Pido tu bendición para todos los que estamos en este momento compartiendo este espacio, Señor. Que tus bondades nos alcancen en este día y que tu misericordia, Señor, la veamos y tu gloria sea reflejada en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias y en tus manos nos colocamos y deseamos ahorita continuar en esta reflexión de este tema tan importante que tú nos enseñas por medio de tu siervo y por medio de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, continuamos entonces con esta reflexión de este tema tan interesante. ¿Puede la oración cambiar las cosas? Y estamos estudiando en esta vez la oración del Padre Nuestro que Jesucristo nos enseñó como modelo de oración, en donde, como lo hemos dicho, están cada una de las partes, de los tópicos, como lo queramos llamar, que debe tener nuestra oración, una oración que agrade a Dios porque es conforme. Él mismo lo enseñó por medio de su Hijo y nos lo enseña la palabra, cómo debemos orar. Nosotros no debemos orar en nuestra voluntad, no se debe de orar en las tradiciones, en las costumbres humanas, no. Debemos orar como el Padre quiere que oremos a Él. Y esa forma nos la enseña la palabra, la enseñó Jesucristo. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso estamos estudiando el significado de cada una de esas palabras, de esas frases que están en esta oración, que se encuentran en el Evangelio. Habíamos dicho la clase pasada, el tiempo pasado, analizando esas dos palabras, Padre Nuestro, que es el inicio de esta oración, y en el día de ayer reflexionamos acerca de quién somos Padre y entendimos a la luz del Evangelio de Juan, los hombres qué clase de padre pueden tener. Y recuerden que habíamos explicado con base a la Escritura que solamente el hombre puede ser o hijo de Dios o se es hijo del diablo, que hay unas señales que la Escritura, la palabra, la Biblia enseña, señala, están ahí claras para que identifiquemos cuál es el requisito, cuál es la condición, cuáles son las señales, como estoy compartiendo, que se tiene para darme cuenta si se es hijo de Dios. Y también hay unas señales para entender quiénes son hijos del diablo. Explicamos también la
la clase pasada, el tiempo pasado, de qué manera es que una persona puede llegar a ser hijo de Dios. En primer lugar, recordemos, esto no es por voluntad de hombre, es por voluntad de Dios. Pero podemos clamar al Señor, debemos clamar al Señor para que nos adopte como sus hijos, que nuestra garganta se abra, nuestro corazón se humille delante de Él, que inclinemos nuestras rodillas y nuestro rostro delante de Él, que reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos ser adoptados por Él como hijos suyos, para que Él nos dé ese espíritu de arrepentimiento, ese don de arrepentimiento, para confesar nuestros pecados, declararle nuestros pecados y pedir perdón por nuestros pecados y sentir ese cambio de un corazón nuevo, de una mente nueva, transformada, con pensamientos nuevos, y empezar a vivir una vida nueva, con sueños nuevos, deseos nuevos, conforme a la Escritura y no conforme al hombre, no conforme a la cultura, no conforme a la moralidad humana, no conforme a la sensualidad del hombre contemporáneo, sino conforme a los valores del reino de Dios que están establecidos en la palabra. Y cuando eso lo hacemos, Dios no rechaza un corazón humillado delante de Él, y con toda seguridad, Dios en su infinita bondad y en su infinita misericordia derrama de su gracia en ese corazón que le clama a gritos, un corazón sincero, el cual solo Él conoce, y Él obra para bendición de esa persona y lo adopta como su hijo y empieza a recibir todos los beneficios que Cristo vino a traernos, vino a darnos, para la gloria de nuestro Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso fue lo que dijimos en resumen en la clase pasada. ¿Qué quiere decir esto que hemos dicho hasta aquí? Esto significa que es solo porque estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, esa unión que Dios el Padre hizo. Él nos unió a Cristo, Cristo está unido en nosotros, Él mora en nosotros, y que es solo porque estamos en esa unión que nosotros tenemos ese privilegio de dirigirnos a Dios como nuestro Padre y acercarnos a Él con esa relación filial verdadera. Y esto lo sentimos por la dirección del Espíritu Santo en nosotros. Martín Lutero dijo una vez que si tan solo pudiera comprender las primeras 2 palabras de esa oración del Padre Nuestro, nunca volvería a ser el mismo. Miren ustedes cómo de esas 2 palabras ya llevamos casi 3 charlas, solamente con 2 palabras, Padre Nuestro. Todo lo que hemos aprendido de la Escritura, todo lo que hemos escudriñado en la Escritura con esas 2 palabras iniciales de esta oración. Y como lo dijo Martín Lutero, y lo repito, que si entendiéramos, que si el hombre entendiera la profundidad de esas 2 primeras palabras, la vida de esa persona nunca volvería a ser la misma. Pues entender qué significa, quién es el Padre y por qué puedo decir Padre Nuestro, eso es mucho, eso es demasiado. La palabra nuestro significa que tenemos el derecho de llamarlo a Él nuestro Padre, que tenemos derecho de llamar a Dios nuestro Padre. Por eso Jesús lo dice Padre Nuestro. Él no dijo Padre de todos, Él no dijo Padre de todos los seres humanos, Padre de todos los hombres, no. Ese grupo especial lo puede llamar solamente a Él Padre Nuestro. Se refiere a un grupo seleccionado, una cantidad específica, que ya lo explicamos, las señales para saber quién es ese grupo especial. Y no es solo mío, obvio, también muchas personas están en ese grupo, muchos hombres que Dios ha adoptado como sus hijos pertenecen a ese grupo. Es un privilegio, por lo tanto, de tipo corporativo que le pertenece a todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuando oro no vengo ante Dios como un individuo aislado, por lo tanto, sino como un miembro de una familia, una comunidad de santos, porque eso es la iglesia, una familia, una comunidad de santos. Santos no son los que hacen milagros, no. Santo en el contexto de la Biblia significa alguien que Dios ha apartado para Él. Ese es santo. Y esos que Él ha apartado para Él los separa del mundo y los lleva y los reúne en una familia, en un lugar que se llama la iglesia. ¿Qué es la iglesia entonces? Es la familia de Dios.
La iglesia está conformada por los santos de Dios, los escogidos de Dios, los que Dios rescató del mundo, dio vida, y ahí se reúnen. Entonces esa es otra forma que podemos llamar a la iglesia, es la comunidad de los santos de Dios, de los escogidos de Dios, de los hijos de Dios, de los elegidos de Dios. Eso significa y eso es la iglesia. Entonces, y allí están los hijos de Dios, y Dios es el Padre de todo ese grupo de personas llamada Iglesia de Dios. Muy bien, esa oración continúa con la siguiente frase: en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, dijo el Señor Jesucristo. En el cielo. En el tiempo en que Jesús pronunció las palabras del Padre nuestro, había un intenso debate sobre la ubicación precisa de la presencia de Dios. En la discusión entre Jesús y la mujer junto al pozo, Jesús se apresuró en observar que Dios es espíritu y como tal no podía ser localizado en un sitio en particular. Juan capítulo 4, Evangelio de Juan capítulo 4, y puedes leer ese pasaje. No estaba ni en el monte Gerizim como pensaba la mujer, esa mujer, ni en Jerusalén como creían los judíos, ¿cierto? Ciertamente ese es un atributo de nuestro Dios, de nuestro Padre. ¿Cuál? Que Él es omnipresente. ¿Qué significa ese atributo si es primera vez que oyes esta palabra? Este atributo de Dios significa que Dios está en todas partes. Eso significa esta palabra omnipresente. No existen restricciones finitas para su divina presencia. Y no obstante, Cristo habló de la residencia del Padre en el cielo. Así lo dijo el Señor: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Por qué Cristo dijo esta frase? ¿Por qué Cristo señaló un lugar preciso para el lugar de habitación, de estadía, de nuestro Dios? Cristo estaba hablando de la trascendencia de Dios con esa palabra. No se estaba refiriendo a otra cosa más que a la trascendencia de Dios, puesto que Dios no es parte de este proceso mundano, del mundo. Él no es parte de la naturaleza. No puede ser confinado a una localidad específica, a un lugar en especial. El Dios al que nosotros nos dirigimos, al que nosotros servimos, el cual confesamos hoy que es nuestro Padre por la llenura del Espíritu, está por encima y más allá de los límites mismos finitos del mundo, del universo. Está más allá. El universo, alguien dijo, un científico muy famoso, Albert Einstein, cuando le preguntaron acerca del tamaño del universo y cómo era el universo, Albert Einstein dio una definición acerca de esto bien interesante. Albert Einstein dijo: el universo es cerrado pero infinito. Escuchen esas dos palabras de definición que dio uno de los científicos del siglo XX, este genio de la física. El universo es cerrado pero infinito. ¿Podemos entender esas dos palabras? Es muy difícil, pero de verdad, si la pasamos al tamiz de la escritura, Albert Einstein tenía mucha o algo de razón, porque el tamaño del universo es para nosotros inconmensurable. Es de un tamaño que no nos cabe en la cabeza. El tamaño, si lo pudiéramos medir en kilómetros, del universo, de ancho y de alto, de espacio. Pero más allá de ese universo infinito está Dios gobernándolo totalmente. Más allá del mismo infinito, el cual se sale de nuestro raciocinio, está Dios. Dios es más que el infinito y Él gobierna todo ese universo que, como dijo Einstein, es cerrado porque Él lo creó y le puso un límite, pero es infinito. Y Dios está más allá, Él trasciende. Por eso es que Dios es omnipresente. Él está en todo el universo, porque es su creación. Dios, por lo tanto, Él no es parte de la naturaleza, por lo tanto. No puede ser confinado, por lo tanto, a una localidad, que es lo que estamos entendiendo. El Dios al que nosotros nos dirigimos está por encima y más allá de los límites finitos del mundo que nosotros podamos entender.
La línea inicial del Padre Nuestro nos presenta, por lo tanto, una tensión dinámica. Si bien debemos venir ante el Señor en una actitud de intimidad, aún así hay un elemento de separación. ¿Cuál es ese elemento? Podemos venir a Dios y llamarlo Padre. Por esta relación filial no nos permite tener el tipo de familiaridad que produce desdén, un desdén. Hemos de venir con confianza ante Dios, sí, claro que sí, pero nunca con arrogancia o con presunción humana. Padre nuestro, con algún tipo de sentimiento de presunciones humanas, eso no es correcto. Y eso lo quita el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Toda presunción, toda arrogancia, toda altivez humana es derrumbada por el poder del Señor, para que con humildad y en humillación vengamos a nuestro Padre y nos humillemos delante de Él. Habla de la cercanía de Dios. Jesús, cuando dijo esas palabras seguidas, Padre nuestro que estás en el cielo. El punto es el siguiente. Entonces, cuando oramos debemos recordar quién somos y a quién nos dirigimos. Eso es lo que en conclusión podemos decir de este primer renglón de esta oración. Recordar siempre, constantemente, de acuerdo a esta oración, debemos recordar quiénes somos y a quién nos dirigimos, quiénes somos nosotros y con quién estamos hablando, a quién estamos invocando, a quién estamos dirigiendo nuestra oración. Seguidamente, el Señor Jesús dijo, santificado sea tu nombre. No importa qué tan cerca nos invite Dios a venir, aún existe un abismo infinito entre nuestra pecaminosidad y su majestad. Y esto es bien importante. Somos hijos de Dios por adopción. Somos salvos por gracia. Cristo mora en nosotros por voluntad de Dios y eso es un misterio que no logramos entender. Somos todavía pecadores. Todos los hombres son pecadores. Mientras estemos en este cuerpo mortal, somos pecadores. Pero los hijos de Dios, a diferencia de aquellos que aún están muertos en sus delitos y pecados y que no han sido todavía llenos de la gracia de Dios, es que somos pecadores arrepentidos. ¿Qué significa? Que cada que alguien que ha sido regenerado por el poder de Dios, que ha sido lleno del Espíritu de Dios, cada que yo peco, cada que tú, hijo de Dios, pecas, entonces el Espíritu de Dios en ti te reargulle de ese pecado, te muestra que has ofendido a Dios, que acabas de pecar, y te lleva entonces a que pidas perdón, a que te humilles delante de Él, cosa que no sucede con una persona que no es dirigida por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque no entiende que ha ofendido a Dios, no conoce ni entiende qué es el pecado, por eso no sabe cuándo está pecando ni la trascendencia de su pecado. He allí la diferencia. Yo soy hijo de Dios, no significa que yo nunca más voy a pecar o que he dejado de pecar. No, yo cometo aún muchos errores, muchos pecados cometo aún, pero ¿cuál es la diferencia como lo estamos explicando? Que yo reconozco y entiendo y sé las consecuencias cada vez que me equivoco y pido perdón, y ahí es donde opera la gracia de Dios sobre mi vida y me lleva a luchar. El Espíritu me ayuda para luchar con ese pecado, esa debilidad que yo tengo y la cual enfrento, que es mi carne y la cual es mi reto, vencer cada día con el poder del Espíritu y de la palabra, cosa que no hace alguien que no ha entendido esta verdad que estamos diciendo. Y por lo tanto, también cada que peca, como no entiende qué ha hecho, por eso no se arrepiente y no pide perdón. Continúa deleitándose en su pecado, en su oficio de pecar. Esa es la diferencia de un hijo de Dios que es aún un pecador arrepentido a una persona que no es hija de Dios, por lo tanto que no se arrepiente porque no entiende ni reconoce su pecado. Ahora, este pecado que aún tenemos nosotros, los hijos de Dios, en nuestra carne, es lo que aún, en un sentido espiritual, nos separa aún, como lo dice aquí el pastor Sproul en su material.
es como un espacio que hay ahorita en estos momentos, pero cuando seamos resucitados, cuando morimos, cuando abandonamos este cuerpo, entonces entramos en un estado en donde vamos a esperar ese momento de la glorificación, un momento en donde vamos a recibir un cuerpo incorruptible y vamos a ver ya cara a cara a Jesús. Vamos a estar con Él en la casa del Padre, en ese Padre el cual santificamos su nombre. En este cuerpo mortal de carne que tú tienes, que yo tengo, no podemos pasar la eternidad porque este cuerpo está corrompido. Este cuerpo es corruptible, este cuerpo se deteriora, se enferma y va a morir, y yo tengo que abandonar este cuerpo. Y voy a recibir un cuerpo incorruptible, como lo enseña la Escritura, y en ese cuerpo que voy a recibir cuando sea resucitado, en ese cuerpo incorruptible, es un cuerpo ya regenerado, sí, voy a pasar la eternidad al lado de Jesús en la casa de mi Padre. Eso es lo que me enseña la Biblia, eso es la salvación, eso es comprender esa promesa de vida eterna que Dios anunció y que Cristo vino a darnos. Dios es perfecto, Él es perfecto, nosotros somos imperfectos. Él es infinito, Dios no tiene fin, no tiene comienzo ni fin, nosotros somos finitos, porque Dios no fue creado, nosotros fuimos creados, tenemos un creador. Él es santo, 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 nosotros somos aún profanos. Nosotros solo somos santos por gracia, por misericordia y por adopción, pero nuestro Padre es 3 veces santo. Jamás debemos olvidar que para nosotros Dios es lo completamente otro, como lo dice aquí nuestro hermano. La sagrada alteridad de Dios es un hecho que los hijos de Aarón olvidaron, pero solo lo olvidaron una vez. Eso está escrito en Levítico capítulo 10, ahí lo puedes leer. Muy bien, vamos a continuar en el próximo espacio, ampliando, escudriñando cada una de las frases del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Miren de estas 3 frases todo lo que hemos aprendido, lo que hemos escudriñado. Yo creo que el Señor está haciendo algo en cada uno de nosotros y nos está llevando a esa comprensión más profunda de quiénes somos, de quién es Él, de lo que necesitamos. Muy bien, vamos a orar entonces en este tiempo final y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a seguir comprendiendo estas verdades bíblicas para que Él siga obrando en nuestras vidas y siga obrando en la vida de aquellos a quien Él va a llamar, ha llamado y está llamando para su gloria. Vamos a orar entonces, hermanos. Y como dice el Salmo 119 en el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Oremos entonces, amigos y hermanos. Cierra tus ojos y con base hemos entendido este devocional, oremos al Señor. Gracias te damos, Señor, por tus infinitas bondades sobre nuestras vidas. Hoy, Señor, nos estás llevando a esa meditación profunda de tu gracia a través de la oración del Padre Nuestro. Vemos allí las doctrinas de la gracia, la doctrina de la salvación que la Biblia nos enseña. Oh Señor, cuán profunda es tu verdad, y gracias te damos porque tú la revelas a tus escogidos. Señor, gracias te doy porque muchas personas que están escuchando estos devocionales por primera vez a través de estos medios están entendiendo esta verdad que tú me permites compartir para tu gloria. Y eso es una señal poderosa que tú estás obrando en estas vidas y los estás trayendo a tu camino, a tu reino. Oro por ellos. Yo no conozco quiénes son, ni cuántos son, ni dónde están, porque en los distintos lugares están escuchando este tiempo, Señor. Pero tú sí les conoces. Tú sí conoces esos corazones y esas mentes. Mis hermanos y yo, Señor, oramos en estos momentos por cada una de esas personas. Te pedimos, Padre, humildemente que así como has tenido gracia y perdón con nosotros, les llenes también a ellos con esa gracia y les des el perdón por medio de Cristo Jesús. Que los laves con esa sangre maravillosa de los pecados
así como has lavado los nuestros, Señor. Y que nos sigas sosteniendo con esa gracia poderosa e infinita, y que donde abunda nuestro pecado, sobreabunde tu gracia, como lo enseñó el apóstol Pablo, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por esta verdad que me permites compartir para que Cristo sea glorificado en estos tiempos de crisis y que muchas vidas reciban de esa bendición, cumpliéndose el propósito tuyo en las vidas de tus escogidos, Señor, para tu gloria. Yo te doy gracias, mi Rey, y encomiendo en tus manos este resto de día que vamos a tener hoy, Señor. La provisión para este día en tus manos la coloco, Señor, para todos nosotros y los que están escuchando este devocional. La vida, la salud, la protección en medio de esta pandemia, la protección de cada uno de tus hijos, de nosotros, está en tus manos, Señor. El cuidado tuyo sobre nosotros lo agradecemos, Señor, porque vemos tu gloria a cada momento, Señor. Bendícenos, Señor, encomendamos en tus manos nuestra vida y nuestro camino. Danos tu palabra y danos hoy el alimento para nuestro cuerpo también, Señor. Bendícenos, tu bendición sea con todos nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que tengan un buen día, hermanos y amigos. Dios nos bendiga y les espero mañana a la misma hora. Bendiciones.